TV Perú presenta. Bienvenidos, distinguido público. Chile ya es libre y pronto también lo será el Perú. ¡Viva! Su más ambiciosa producción, El Último Bastión. Y tú no te libraste de un hermano que aún lucha por el rey. Y tú de uno que pronto no obedecerá a ninguno. Siempre seremos de mundos distintos. Quiero conocer el mundo, madre. Para eso hubiera dado lo mismo nacer esclava. Un pueblo que se abre paso en busca de su liberación. Los artículos que escribes son cada vez más osados. Seremos los primeros en recibir al Libertador. Una historia épica con un elenco de grandes figuras nacionales. El Último Bastión. Tu nombre no quedará escrito en la historia, Paco. Desde este 10 de diciembre a las 10 de la noche. Por TV Perú, el canal oficial del Bicentenario. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escuela Peruana de Derecho Constitucional. Como han podido ver, en esta edición hemos empezado con otro marco musical debido a que queremos abordar una interesante serie que se estuvo proyectando en nuestro país en los últimos meses, titulada El Último Bastión. ¿Y por qué preferimos y optamos hoy día por abordar y conversar un poco respecto de esta miniserie que estuvo transmitiendo TV Perú y producida precisamente por este canal del Estado? Esta obra aborda, desde la perspectiva de lo que vivió una familia y otros personajes, los momentos finales del virreinato del Perú y lo que fue ya la independencia de nuestra patria, incluyendo la proclamación, la llegada de las corrientes libertadoras, entre otros. Y más aún nos llama la atención que en nuestro país se lleven a cabo producciones de esta naturaleza por dos razones principales. La primera, nuestro país no se caracteriza por ser precisamente un país de lectores. Nuestra sociedad, de acuerdo a las diversas estadísticas, lee menos de un libro por año. Y esto es alarmante, sin contar lo que nos obligan a veces a leer en el colegio, y lo digo en una cuestión general, en el sentido de que a veces leemos por imposición y no por vocación. Ya abandonando la vida escolar, luego la vida universitaria, parece que no se lee más que las cuestiones naturales de revisar un periódico o se opta de repente por ver la televisión y también escuchar las noticias con el fin de estar informados. Pero revisar un buen libro a veces no es la primera opción de muchos de nuestros compatriotas. Hay un aspecto ahí cultural, hay un aspecto también educativo que trabajar en los próximos años para revertir esta situación, porque no es prudente, no es adecuado que un país tenga tan ínfimo índice de lectura. Pero por otro lado, también enfatizamos y hemos querido abordar lo que nos ha parecido este programa de la perspectiva del espectador. No me considero un crítico de televisión, un crítico de programas, pero sí un ciudadano agradecido porque se haya realizado una buena y muy bien lograda producción en torno a un tema que en el contexto próximo representa una cuestión de mucha importancia y vigencia, y es lo que ha sido el proceso y el desarrollo de la independencia. Si bien es cierto, podemos recordar nuestras lecciones en los libros, el segundo punto que quería justo abordar es que en el ámbito, sobre todo cinematográfico, en el ámbito televisivo, hay muy pocas películas, series, entre otro tipo, de repente hasta documentales, muy pocos se han dedicado a abordar lo que fue la independencia peruana. Precisamente el título de la miniserie nos anticipa uno de los grandes epítetos que tuvo nuestra nación durante los estudios históricos posteriores. Fuimos el último bastión del poder español en estas tierras. Mientras que Argentina, mientras que Chile, mientras que en el norte también la llamada Gran Colombia se habían independizado, todo el poder, todos los generales, todos los soldados vencidos realistas, fieles a la corona española, a la península, se refugiaron aquí, en el Perú, aquí en Lima, en el Real Felipe, y luego continuando su resistencia en la sierra. No olviden que la independencia se sella en la Pampa de la Quinua, en Ayacucho, en 1824, y se reafirmaría posteriormente en 1866 con el célebre combate del 2 de mayo. Pero la serie, que para quienes no la han visto, se está comentando próximamente que la van a volver a poner, si no es en televisión, al menos mediante ahora estos canales streaming, como le conocen, Netflix, entre otro tipo de
programas de paga, aunque no descarto, por ahí ha tenido muchos fanáticos la serie, que algún alma caritativa se anime a subirla en YouTube y todos podamos disfrutar, porque siempre he creído, y es una de las cuestiones que me ha permitido avanzar en la vida, que la cultura, los libros, el conocimiento no se pueden negar, no se pueden guardar y solo decir, no, yo tengo esto y es para mí. Es egoísta, y en el ámbito cultural eso es un grave delito y hasta un pecado. Porque gracias a la cultura, gracias al conocimiento, las sociedades, las personas se hacen libres, hombres y mujeres. Y ahí es donde quería entrar a hablar un poco sobre lo que es El Último Bastión. Son 75 capítulos, si mal no recuerdo, nos estuvieron transmitiendo de lunes a viernes por varias semanas. Hay una cuestión que se enfatiza, y esto es el papel de las familias, como familias que tenían una buena posición, que tenían prácticamente todo garantizado, ven un cambio drástico en su existencia con la llegada de las corrientes libertadoras al Perú y las nuevas ideas. Lo que viene a ser los datos básicos de la miniserie esta del Último Bastión, encontramos a los hermanos Adriancén, a Eduardo Adriancén y a su hermana, como los guionistas de la serie. Encontramos también a Hugo Coya como productor y a Marco Moscoso, si mal no recuerdo, como el director de toda esta muy importante y precisa producción. Como decíamos hace un momento, no hay muchas producciones televisivas o cinematográficas que aborden esto, lo que ha sido la independencia peruana. Tal vez lo más recordado que tenemos los peruanos hecho aquí es la película de Túpac Amaru, protagonizada por Reinaldo Arenas en el siglo pasado. Pero de allí alguna suerte de filmes, como por ejemplo sobre la historia de Bolívar, que lo estrenaron en Venezuela hace pocos años, o El Santo de la Espada, que es como se le conoce a la película que abordó el tema de Don José de San Martín. Y también hay otra que se llama Revolución, el cruce de los Andes. Entonces, los hermanos Adriancén en esta ocasión nos han proporcionado una magnífica producción, no solamente en alta calidad en lo que representa la proyección, sino también una historia muy bien lograda y esmerada. Prácticamente los protagonistas son la familia Robles, ¿no? El patriarca don Francisco Robles y su esposa Josefa. Y ellos que tenían a sus hijos, Lorenzo, el mayor, precisamente militar de la corona, Paco, o sea Francisco pequeño, y también a su hija Rosa María. La historia inicia, por ejemplo, como Lorenzo está desarrollando su actividad militar sin mayor inconveniente, aunque sí con el riesgo y los comentarios de que ya en otros países estaba cayendo el poder colonial y como tal el Perú era una cuestión de tiempo. Luego encontramos a Paco Robles dentro de la misma familia, un hermano fiel al rey, y Paco que representa más bien la energía, la potencia y ese atractivo por las nuevas ideas que llegaban a estos lares. Y también está Rosa María, la hija menor, la cual, como era la tradición, ya estaba prevista ser casada con un notable aristócrata, con un hombre de abolengo, aunque luego descubrimos ciertas particularidades, para poder asegurarle su vida, ¿no? O sea, todo el esquema tradicional de una familia donde las mujeres callan, simplemente obedecen y tienen nada más que la expectativa de ser consortes de un varón quien las va a proveer de la mayor dicha. Pero luego la historia va tomando otros tintes y nos demuestra que no, que ese aparente sueño ideal de que la mujer solo aspire a ser la esposa, la consorte, no es lo propio y digno para una joven, para una persona. ¿Por qué? Porque en ellas también hay tesoros, como representa Antonia, un personaje muy interesante, afroperuana, que luego se descubre es la hija tenida fuera del matrimonio de Francisco Robles el patriarca con una de sus esclavas, pero que a pesar que esta muchacha, como muchas en el Perú, no fue firmada, no tuvo mayor atención de parte del padre, y más aún tenía la enorme desventaja que representaba, y aún en nuestro país, y estoy procurando ser lo más objetivo posible, ser afroperuano, que lo tomaran en serio, ¿no? Probablemente solo la veían como una posible futura esclava o una mujer que en ese contexto se tenía simplemente pensado para la cama, ¿no? Terrible, pero así fue nuestro país, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero Antonia demuestra una enorme habilidad y sobre todo una sed inagotable por conocer el mundo. ¿Y cómo empieza esa travesía? Leyendo, revisando los libros, discutiendo, escribiendo
y es allí donde vemos un gran referente en lo que constituye precisamente una educación revirtiendo el orden tradicional, que la mujer simplemente escuche y agache no. Antonia se yergue como una de los protagonistas más prometedores, que luego vamos a ver su evolución a lo largo de la serie, para demostrar que a pesar de tener las desventajas encima, se puede hacer mucho. Somos libres en el sentido de que seamos capaces de controlar nuestro destino, y la educación juega un gran papel allí. Luego está el caso de Paco Robles, que creciendo y también muy entusiasmado y bastante idealista, apuesta por las ideas emancipadoras, las ideas finalmente que van a consolidar el rompimiento con la metrópoli, pero que también durante su trayecto y evolución va a tener algunos sinsabores, como ocurre para muchos de los que ingresan a la actividad política, ilusionados con el ofrecimiento, con la promesa del cambio, de la ruptura, de la liquidación de la corrupción, de acabar por completo con los males de los más débiles, y también prometer, digámoslo así, una tierra añorada donde solo la justicia y la prosperidad sean la regla. Pero al final Paco va entendiendo que eso es muy lejano, y lo más difícil para un idealista, lo más difícil, incluso él tiene de profesión abogado, por eso me acerco bastante a lo que él representa y cree, que luego él mismo tiene que padecer el problema de comerse sus propias ideas, de callar y hasta incluso de tener un tanto que mirar hacia otro lado con el fin de aún preservar cierto ideal. Pero el golpe a la realidad es bastante, digámoslo así, impactante en el caso de Paco. Él conoce una joven cómica, también lo propio era de que él se casara, como se suele pensar o se solía pensar, y aún parece que fue una realidad, con alguien de su nivel, de su condición, pero no. Él desposa a una joven cómica, Catalina, en un rol muy destacado, Mayela Yokia, que incluso mereció un premio el año pasado en lo que viene a ser el reconocimiento, los premios Luces del Comercio, ya que esta miniserie se estrenó el año pasado, pero solo 6 episodios, y en este año se transmitió completo. Y luego encontramos el caso de Rosa María, que descubre que su marido realmente es un completo patán. Así de simple, ¿no? No tiene ningún respeto, ningún pudor, y finalmente encarna todos esos males y vicios que habían generado tanto odio y tanto rencor hacia quienes representaban la corona. Sin embargo, quiero destacar en el último bastión que nos ha ofrecido, digámoslo así, ver en la pantalla a personajes que nunca hubiéramos podido imaginar más que en los mismos libros, a través de los relatos magníficos que nos han legado nuestros grandes historiadores, Porras Barnechea, Jorge Basadre, pero que por fin los vimos bien interpretados en la pantalla. Al Marqués de Torretagle, por ejemplo, compartiendo y discutiendo con José Faustino Sánchez Carrión, y donde justamente ubicaron su localidad para las filmaciones, y los que provenimos de ahí nos emocionó mucho, en la casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vimos también representada de una forma muy noble y heroica a María Parado de Bellido y también a José Olaya. Dentro de también las cuestiones propias de la actividad política que muy ilustrativamente nos graficaban, que venían incluso de los orígenes de la patria, vemos a lo que viene a ser la codicia, la malicia y toda una serie de mentiras, y por supuesto los intereses por encima, personales por encima de lo de la patria, representados en Bernardo de Monteagudo, ¿no? Que un magistral, Renato Medina Basalo, si mal no recuerdo su nombre completo, es quien finalmente se convierte en uno de los villanos, porque hubieron muchos villanos. Y también no hay que olvidar, por supuesto, en un papel muy resaltante, a Evelyn Ortiz, como la madre de Antonia, la esclava que fue, digámoslo así, violentada por su patrón, por Francisco Robles, y que también tuvo otra hija, Tadea, que se queda como esclava de la familia. Pero también ver el caso de una magistral Ali Goizueta, que en lo que viene a ser el desarrollo de su personaje, de haber casado a su hija con este señor Adolfo, ¿no? Y luego va entendiendo todos los problemas que se habían generado, luego de ver a su hijo y a su nuera cómo también padecen ciertos problemas debido a la quiebra y a la ruina de la familia de su nuera, que eran españoles, que finalmente mueren trágicamente. Y no quiero hacer spoilers, pero es para motivar ver la serie, porque en cada capítulo hay un aspecto y una lección que resaltar. Como les digo, se ilustran los males como el transfugismo, como la traición, la conveniencia. Ahí están Adolfo,
y por supuesto Bernardo de Monteagudo, pero también la redención sobre todo que se ve de Josefa, la matriarca de la familia, quien a pesar de ser de ascendencia española y tener una visión muy particular de las cosas, luego va mutando, va cambiando y demostrando que todos podemos rehacer lo que creíamos que era lo correcto, pero que en realidad generaba mucho dolor y de alguna manera u otra impedía que se desarrollen plenamente un nuevo Perú, porque finalmente esa es la lección. Un nuevo Perú está en el cambio, la transformación de nuestra mentalidad como ciudadanos. Vamos a tener políticos mezquinos, oportunistas, eso se ve prácticamente en los orígenes, pero quien define y quien establece si eso debe ser lo continuo o lo permanente, somos nosotros. Y también por el otro lado está la familia que representa a los indígenas de la formación de nuestra patria, encarnados por mamá Justina, que es la matriarca, y su hija Micaela, quien primero tuvo un esposo, Evaristo, con quien tiene un hijo, Miguel, y que, debido a precisamente también las corrientes emancipadoras, Evaristo se une a todos estos movimientos, como recordemos en Tacna, por ejemplo, como recordemos la rebelión de Huánuco, a la cual se hace mención, y que están luchando porque se les ofrece, ¿no? Vendrá la independencia, vendrá la libertad, y como tal, tendremos por fin la paz, la prosperidad y la igualdad que tanto esperábamos, pero también se ve allí en la miniserie cómo finalmente se quiebra esa promesa a los indígenas, como luego también se les quiebra a los negros. Y luego también Micaela tiene otra pareja, ya eso había pasado el tiempo, con Vicente, que era el capataz de los fundos de la familia Robles, que tienen a su hija Paula, ¿no? Que representa también la juventud, la picardía de los quienes fueron concebidos después del siglo XVIII y ya son la generación nueva del siglo XIX. La historia avanza y, como decimos, hay que destacar hemos podido ver también, como pocas veces, interpretado los momentos iniciales de nuestros símbolos patrios, la bandera, notable los actores que interpretaban a don José de San Martín, a Simón Bolívar, también, por supuesto, a la famosa libertadora del Libertador, a Manuelita Sáenz, que también la recordamos en una excelente interpretación. Y asimismo, destacar también, como decíamos hace un momento, que no es muy común apreciar obras culturales para que puedan precisamente proyectarse a quienes a veces no leen, pero necesitan saber. El Último Bastión cumple ese rol, ¿no? Hacer una pedagogía, enseñar a través, no solamente de seguir el relato textual de lo que nos legaron los historiadores, sino de incluir algunas historias que animen, motiven y puedan hacer entender mejor a los espectadores todo lo que representó la independencia. Me permito también remitirme, por ejemplo, en nuestro país tenemos una ópera inspirada en motivos peruanos, Atahualpa, de Carlos Enrico Pasta, que siempre le escuchamos en Filarmonía, la comenta Miguel Molinari, extraordinario en su programa Antología Lírica. A través de ese programa yo me enteré que existía Atahualpa, y Atahualpa también aborda de manera similar, ¿no?, lo que fue la conquista del Perú, pero finalmente cuando los indígenas se preocupan luego de la muerte del último inca, ¿qué va a ser de nosotros? El coro reflexiona, ¿no?, y les dice: no pierdan la fe, pero caerán los traidores, tengan fe. Y se escucha, ¿qué cosa? Cuando ya está acabando la ópera, se escuchan las primeras notas de nuestro himno nacional, que también ahí es mencionado. Incluso Rosa Campuzano, un excelente papel que interpretó Connie Chaparro, porque digámoslo así, la distribución entre personajes masculinos y femeninos es muy equitativa y cada uno tiene sus virtudes y sus vicios. No nos han mostrado la clásica dicotomía entre muy buenos y muy malos y perversos, no. Entonces encontrábamos mujeres muy malas como Constanza, creo que quienes hemos seguido, y saludo también a la comunidad en Twitter, que todas las noches prácticamente compartíamos opiniones, impresiones, emocionados de encontrar varios aspectos que recordábamos de nuestras lecciones en las escuelas, por fin representadas en la pantalla chica. Algunas ideas, algún día podría esto plasmarse en la pantalla grande. Tal vez no 75 capítulos es imposible, pero algunos episodios, como es el combate del 2 de mayo. ¿No? Ahí tenemos personajes heroicos que sacrificaron su vida por el país. Tenemos personajes claves como don Ricardo Palma, que participa en ella, como José Gálvez Egusquiza, uno de los grandes referentes y héroes de los abogados en el Perú. ¿Y qué es necesario difundir?
También hay que señalar propiamente que esperamos que siga TV Perú desarrollando así producciones tan valiosas donde podamos completar aquellos aspectos culturales que son necesarios de ver en nuestra televisión. Igualmente Giovanni Arce, que es el personaje de Paco Robles, conmovedora la escena, y con esto voy a acabar, porque la historia prácticamente inicia en los primeros momentos del siglo XIX, 1805. Hay saltos, por ejemplo, en un momento se recuerda, previos también, de 1780 finales, se recuerda la infame caravana de la muerte, las mujeres que habían apoyado la rebelión de Túpac Amaru y que fueron obligadas a caminar desde Cusco hasta Lima, y las que morían pues simplemente eran liquidadas como si fueran menos que un ser humano, echadas en el camino como prácticamente una cuestión que no servía, y lo recuerdan en El Último Bastión, lo que fue la caravana de la muerte, que la podemos ver, hay una placa recordatoria de esta infamia para que nunca más se repita, porque ese es el objetivo de la historia. Lo malo no debe volver a repetirse. Si no entendemos eso, simplemente no comprendemos la historia. Pero decíamos, Giovanni Arce, precisamente creo yo que es la síntesis de esos cambios, de esos momentos. Lastimosamente algunos personajes que estaban muy vinculados con España terminan muriendo, no como esperábamos, sino por diversos motivos. Pero es, creo, la simbología que se trata de transmitir. Y en Giovanni Arce, que es el que interpreta a Paco Robles, que lo menciono bastante porque en realidad su actuación ha sido notable y probablemente esté nominado a diversos premios. Confiemos que se haga una realidad esta proyección de la miniserie, que se logre vender en estos canales streaming para que no solamente en el Perú, sino muchos en el mundo lo conozcan. Encuentra su final, porque la historia concluye, como decimos, prácticamente en 1824-25. Se tocan temas también a través de él, de su personaje Paco y Catalina, que son los jóvenes, sobre todo principales protagonistas, muy delicados, como viene a ser las violaciones y las secuelas traumáticas que una mujer padece. Se toca temas como la infertilidad. Eso es lo interesante del Último Bastión, que con mucho respeto, con mucho tino y con la mesura propia, para no perder la perspectiva que la gran historia que nos contaban era la independencia. También cómo se pudo establecer allí, qué medidas se pudieron tomar frente a estos eventos. Y sin lugar a dudas no puedo dejar de mencionar a Doña Emilia, interpretada por Grapa Paola, ¿no? Magnífico personaje que tiene gran parte de esas habilidades que permitieron a muchas mujeres que tenían todo en contra, pues salir adelante. ¿Cómo? Ser prácticamente sometidas a una esclavitud en el hogar impuesta, sin posibilidad de hablar, sin posibilidad de aprender a leer y escribir, pero Doña Emilia, en un papel que a muchos nos arrancó varias sonrisas, también está ahí presente. Y como le decimos, concluye mirando hacia el futuro, pero viendo a un Paco Robles fallecer justo cuando viene un episodio trágico para nuestro país, y quién sabe, podría ser materia para un complemento o una nueva producción, la guerra con Chile. Vemos a un Paco Robles, un personaje que ayudó a forjar esta república, que apostó, perdió, que tuvo que reinventarse muchas veces, que tuvo que salir adelante, y como decimos, hay una cuestión sobre el tema de la infertilidad y cómo al final 2 hijos lo lloran, pero lo lloran justo cuando viene una enorme tragedia para nuestro país, que fue la Guerra del Pacífico. Felicitaciones a TV Perú y a todo este gran equipo que ha sacado adelante El Último Bastión. Las humildes palabras de un espectador, pero que confiemos, y les sugiero, transmítanla, así la repitan todos los meses. Vale la pena, porque así más peruanos podrán conocer bien lo que representó nuestra patria en la historia universal de todos los pueblos. Nos vemos en una próxima edición. Y los dejamos con algunas imágenes para que recuerden, los que hemos visto y los que no, se animen a buscarla como sea. El Último Bastión. Buenas tardes, los de Dios. Somos patriotas. Ya les dimos todo lo que tenemos. Adiós. No. Acá estoy viendo otra yeguita. También tiene cara de patriota y se va a quedar conmigo. ¡Corre, Catalina! ¡Corre! ¡Ay! ¡Paco! ¡Paco! ¿Crees que no me doy cuenta que me espías? Vanidoso. Tú me mirabas cuando yo tenía 13 años. ¿A mí qué me importará que te laves? Eres un tonto, Miguel Yupanqui. ¿Y tú eres...? ¿Y yo qué soy?
Dilo, no te acobardes. Tú eres los ojos que ya no puedo soltar. Y si le digo a la Serna, sin rodeos, que mi intención es traer un rey. Sería una enorme decepción para los independentistas que esperan que se instale una república. La decepción de algunos tal vez sea el beneficio de la mayoría. Dígale que abra la puerta por las buenas. Basta. ¿Qué va a hacer? No dejaré. Le prendo fuego. ¡Fuego a todo esto! ¡Maldición! Se la verá conmigo si prende la casa. ¡Maldición! ¡Mujer! ¡Convénzalo que abra la puerta por las buenas! Esposo, por favor, escúchenos. ¿En qué estaba pensando cuando se le ocurrió traer un príncipe? La tal monarquía republicana suena a híbrido difícil de tragar. Es la pregunta más complicada que me han hecho desde que pisé el Perú. Y me temo que no se conformará con unas palabras huecas. Le doy hasta mañana para que responda. Redacte y sustente bien sus argumentos. Si no quiere ganarse enemigos entre muchas personas que trabajaron arduamente para que usted llegue aquí. Blas. Sargento Blas Cruz. Hábleme con respeto. Esta propiedad ha sido elegida como vivienda y cuartel provisional para este batallón, que ahora está bajo mis órdenes. Blas. ¿Para qué independizar un país que en el fondo no quiere ser independizado? Y si la libertad la usan para matarse entre ellos, como en la época del terror de la Revolución Francesa. Bueno, habrá que cuidarnos de no importar una guillotina, entonces. ¿Eres el pescador que acaba de hablar con el general Sucre? ¿Cuál es tu nombre? José Olaya Balandra. Para servirlo, caballero. Comandante Lorenzo Robles. Memoriza ese nombre. Te acercarás a él para pedirle consejo, haciéndote pasar por otra espía realista, como supuestamente él también es. El militar cornudo es tu misión. Juanita Miriñaque. ¿Buenas o malas noticias? Don José de San Martín acaba de dejar el Perú para siempre. Usted dígame, ¿es una buena o una mala noticia? ¿Para el Perú o para usted? ¡Pescado fresco del mar! ¡Rico pescado! ¡Pescado fresco del mar! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¿Quién eres tú? ¡Suélteme! ¿Qué pasa? ¡Cállese! ¡Soy un simple pescador! ¿Qué pasa? ¿Por qué me arresta? ¿Por qué me lleva? Señores, ¿qué diantres pasa? Lima amaneció nerviosa. Ministro, le rogamos que lea atentamente. En nombre del pueblo del Perú, solicitamos su dimisión de manera pacífica a todos los cargos que ejerce y que abandone nuestro país. ¡Vive, sabe rezar! ¡Está bien buena! ¡Todos a sus puestos, soldados! En el nombre del rey, exigimos la rendición del pueblo de la Magdalena. ¡Que no huyan! ¡Saqueadores! ¡Saqueadores! ¡Atrápenlos! ¡Atrápenlos, malditos! ¡Saqueadores! ¡Sácalos! ¡Que no se escapen! ¡Salgan de sus casas! ¡Atacan Lima! ¡Atacan Lima! ¡Salgan de sus casas! Usted empezó bien en Río de la Plata y Chile, pero le faltó coraje para liberar al Perú. Lo dejó a medias. Qué fácil es ser un señorito millonario que invierte toda su fortuna en convertirse en un Napoleón del trópico. Docenas han querido atentar contra mi vida y vaya a ver dónde están ahora. Cierto que pretende huir de este zaperoco para exiliarse lo más lejos posible a criar canarios.